Bienvenidos todos y todas a la 15ª conferencia del ciclo Debates Revista Ensayos de Economía. Esta conferencia es sobre Miguel Bionsech y el rezago científico-tecnológico de América Latina, obstáculo insuperable, a cargo de Joseph Jodara, sociólogo, profesor de la Universidad Ben Gurion en Israel y del Colegio de México. Fue funcionario de la CEPAL, cuando la CEPAL era la CEPAL, y de la UNESCO. Además, se ha destacado como prolífico autor de libros y artículos especializados, así como columnista respetado en muchos países latinoamericanos. Por otro lado, Joseph estuvo en la Universidad Nacional, sede Medellín, en el 2018 como profesor invitado al curso de Desarrollo Económico y nos presentó una conferencia sobre el pensamiento de Raúl Previs. Antes de darle la palabra a Joseph, voy a hacer un comentario. Colombia, sin proyecto nacional. Podría también esto ampliar pues para América Latina, pero me voy a referir solamente a Colombia. El gobierno de Iván Duque ha diseñado su estrategia de desarrollo económico, es decir, de cambio de estructuras productivas sobre la locomotora de la economía naranja o actividades creativas, comillas, el talento, la conectividad y la herencia cultural, cierra comillas, mentafacturas, dice Duque, que representa el 1.5% del PIB, a la par que busca incrementar el gasto en ciencia y tecnología. Sin embargo, los gobiernos colombianos no han puesto el dinero donde han puesto las palabras. Colombia, según el Banco Mundial, invirtió 0.30% del PIB en 1996 en ciencia y tecnología, 0.13% en el año 2000, 0.15% en el año 2005, 0.19% en el 2010, 0.24% en el 2015. Sumas ridículas, nada espectacular. Una de las diferencias importantes entre el desarrollo del suroeste asiático y Latinoamérica es el aporte al valor agregado nacional, más alto en la primera que en la última, que puede ser explicado por el desarrollo autónomo de la manufactura, con aranceles y subsidios supeditados al desempeño de la producción y de las exportaciones, así como a la casi ausencia del capital extranjero para hacerlo. Es decir, con la presencia de un Estado autónomo, sin obedecer los intereses especiales, con una estrategia nacional de desarrollo, de cambio estructural, diversificación y complejidad productiva, privilegiando la manufactura sobre la producción primaria, agrícola y extractiva, actividades estas últimas, las exportaciones de commodities en que Latinoamérica sí se ha especializado. En este sentido, Raúl Previs, en un curso de la CEPAL en el año 71 en Santiago de Chile, afirmaba que Japón, por ejemplo, siguió una política diferente a Latinoamérica después de la segunda posguerra. Comillas, no ha admitido la inversión extranjera, en cambio, ha tomado muy hábilmente la tecnología y ha aprovechado fondos públicos internacionales para acelerar su industrialización, pero una industrialización hecha por japoneses, cierra comillas. En el caso de Taiwán, separada de China continental desde el año 1949, un caso estudiado por la fallecida profesora de la New School, Alice Asden, en el 2004, dice que la intervención del Estado fue muy importante en la promoción de las industrias de alta tecnología que fueron escogidas por el gobierno, como la producción de CD-ROM, la pantalla de cristal líquido, el diseño integrado de circuitos, etc. Para lograr estos objetivos se usaron spin-offs de investigación estatal, institutos y parques científicos, junto con instrumentos de política de sustitución de importaciones, como subsidios a la investigación y a la tecnología pública y privada, exenciones fiscales y condiciones financieras favorables para los residentes de los parques científicos. Al comparar la experiencia de América Latina en sectores de alta tecnología, que la tuvo Argentina en farmacia y Brasil en petroquímica, frente a la de Asia en sectores de las TICs o de las tecnologías de la información y la comunicación, se puede resaltar la baja inversión en ciencia y tecnología que tienen los países de la región latinoamericana comparados con los asiáticos. Asden compara las estadísticas de ciencia y tecnología para los años 1985 y 1995 entre ambas regiones. Y si bien las diferencias fueron muy altas, en la actualidad lo son aún más. Corea invirtió
4.23% del PIB, 4.23% del PIB en el 2015. China, 2.06% del PIB en el 2015, frente a México, 0.55% en el 2015, Argentina, 0.58% en el 2014, Brasil, 1.17% en el 2014 y Chile, 0.38% en el 2014, según el Banco Mundial. Realmente, la América Latina tampoco resalta la inversión en ciencia y tecnología. Por lo tanto, es evidente que la gran parte de las inversiones en nuevas tecnologías, ya sean privadas o públicas, pueden fracasar. Sin embargo, si los países no invierten en tecnología, sus economías casi con toda seguridad también fracasarán, advierte Absden. La locomotora naranja de parque de diversiones del presidente Duque no hará el cambio estructural que espera el país. Colombia nunca ha sido una potencia cultural, así Bogotá haya sido autoproclamada por su clase dirigente como la Atenas suramericana, cuando era un país de gramáticos y terratenientes, de los que únicamente quedan los últimos, porque los gramáticos fueron reemplazados por los economistas y además no tiene el potencial, el sector cultural, para arrastrar el resto de la economía por la debilidad de sus eslabonamientos productivos. Por lo tanto, en el caso de Colombia, ofrecer exención del impuesto de renta a las empresas de tecnología sin metas concretas en empleo, exportaciones, patentes, etcétera, es una solemne tontería. Ahora, el destino nacional está en manos de economistas neoliberales, políticos en gran parte corruptos que agencian intereses particulares y empresarios sin responsabilidad social, a pesar de la gran publicidad en contrario, esperando que el capital extranjero y el mercado les haga el milagro del desarrollo, sin tocar las estructuras del atraso latifundista y rentista. La élite colombiana, supeditada a los intereses foráneos, renunció a construir un país soberano, libre y avanzado, con justicia social y sin violencia, pero sí mezquino y agrio, en donde se necesitan 11 generaciones, 300 años según la OCDE, para que un descendiente de una familia pobre pueda llegar a vivir como un ciudadano promedio, mientras se necesitan 2 generaciones en Dinamarca, 3 en Finlandia, Noruega y Suecia, y 9 generaciones en Brasil. O sea, estamos por encima de Brasil. Estos son datos de la OCDE. En consecuencia, Fernando González, el filósofo de Envigado, ya había dicho en 1945, y siguen vigentes sus palabras, lo siguiente, comillas, qué fracaso ha sido la clase directora colombiana, nada de agricultura, nada de metalurgia, fabricación de máquinas y utensilios, cierro comillas. Finalmente, Jobs, tiene usted la palabra. Esta es su casa académica también. Bienvenido. Muchísimas gracias, Guillermo. Realmente tus palabras muy interesantes sobre el diagnóstico colombiano y tal vez latinoamericano. Solamente podría agregar que en el caso israelí, el porcentaje hoy es más o menos el 4.2%, muy cercano al de Corea, muy cercano, pero se está repartido o pone acento fundamentalmente en los temas militares. Y es algo que como ciudadanos nos preocupa y tratamos, en la medida de lo posible, de que ese porcentaje aumente y llegue por lo menos a un 5 o más por ciento del producto y que sea debidamente encauzado a asuntos civiles. Bueno, el tema que quisiera plantear hoy y que me han solicitado y me interesa es el de Miguel S. Bionchek, un personaje muy particular. Debo decirles que en las últimas semanas fui sorprendido por una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se publicaría un libro dedicado a los economistas mexicanos más importantes, y entre ellos no se encontraba Miguel S. Bionchek. Protesté y dije, Miguel S. Bionchek ha tenido aportes muy importantes, no solamente en los temas de ciencia y tecnología, también en las
en la evolución económica y financiera de México, en las relaciones del país con los Estados Unidos y con Europa, en la integración regional y en los últimos 10 años de su vida, en las oscilaciones del petróleo y de los mercados petroleros y energéticos en el mundo. Es verdad, no nació en México. Llegó a México a los 35 años y recibió la ciudadanía mexicana solamente cuando tenía ya 46 años. Sin embargo, creo que debe ser considerado un economista mexicano. Debo decirles que felizmente tuve éxito, escribí al respecto y Miguel S. Bionchek formará parte de ese libro consagrado a los mejores economistas que ha tenido un país como México. Algunos detalles sobre don Miguel, a quien conocí muy de cerca, y a pesar de su carácter a veces un poco encendido o nervioso, sin embargo, por razones que no alcanzo, francamente no alcanzo a descifrar, tuvimos, y además, a pesar de la diferencia de edad, tuvimos, sin embargo, relaciones muy cercanas. En más de una oportunidad comíamos en restaurantes indios que a él le gustaba en la Ciudad de México y hasta el final tuvimos por lo menos una relación epistolar en la cual en una de sus cartas me decía: Joseph, te doy la seguridad, cuando yo me muera me asesinarán nuevamente. Seré asesinado, queriendo decir que será olvidado por la comunidad económica y en general por la comunidad mexicana. Y no tuvo razón, felizmente. De todos modos, él nació en Polonia en 1918, cuando Polonia recuperaba su libertad, su independencia nacional de Rusia, y se dedicó a estudiar. Polonia era un país muy problemático en ese momento. Tenía minorías importantes, la minoría judía, por ejemplo, que constituía más o menos el 12% de la población. El régimen era un régimen relativamente autoritario, sin llegar a ser despótico, pero en cualquier caso, él recibe una educación formal relativamente buena y teniendo 18 años, resuelve aparentemente seguir estudiando en Francia, donde estudia durante un par de años, particularmente literatura. Y digo aparentemente porque no tenemos fuentes fidedignas que así lo indiquen. En cualquier caso, en 1939, cuando se produce la invasión alemana, Miguel se encuentra en Varsovia y debe quedarse, por supuesto, hasta el fin de la guerra, hasta 1945. Es decir, don Miguel jamás tuvo la oportunidad de llevar a cabo estudios académicos de algún nivel. Nunca tuvo un doctorado ni nada por el estilo, y veremos más tarde tal vez las implicaciones del hecho de que fue una persona más bien autodidacta, pero que se ayudó con diferentes personajes que conocían los temas en los cuales él se interesaba. En 1942 resuelve casarse y se casa con una muchacha judía que logró salir del gueto, asumir una nueva identidad, ser tolerada por los alemanes, y el casamiento se realiza en una iglesia central de Varsovia y
llevan a cabo una vida relativamente normal. Pero un año más tarde, ella se declara encinta, algo tal vez inusitable, algo no previsible en una ciudad como Varsovia, en un país como Polonia, que se encontraba dividido, conquistado, por un lado por los alemanes, por el lado occidental, y por los rusos, por el lado oriental. La mayor parte de las mujeres en aquel momento, particularmente las familias judías que se encontraban en el gueto judío, evitaban cualquier embarazo o lo paralizaban de diferentes maneras, pero no fue así en el caso de la esposa de Don Miguel. Finalmente ella dio a luz en condiciones muy difíciles en 1944. Concluida la guerra, hacia diciembre de 1944, y asume un nuevo gobierno muy propenso, muy inclinado a Moscú, Don Miguel comienza sus tareas periodísticas, más o menos normales, y tiene la suerte de ser nombrado como representante en Nuremberg, donde se realizan los juicios contra los alemanes, y allí conoce a múltiples personas celebradas que estaban orientando o estimulando la idea de crear un organismo internacional con objeto de promover la paz mundial, o por lo menos los entendimientos planetarios mundiales. Su presencia en Nuremberg y esos contactos le permiten recibir poco tiempo después un nombramiento como periodista en Nueva York, formando parte de la embajada polaca. Y desde 1946, cuando llega a Nueva York junto con su esposa y su hija, hasta 1953, Don Miguel tiene la oportunidad primero de conocer los problemas mundiales muy de cerca y, en segundo lugar, tener una relación profesional y personal con un economista de nombre Kalecki, Mijael Kalecki, que lamentablemente no es suficientemente conocido y apreciado por la comunidad de economistas. Kalecki ha sido un personaje un economista muy importante, al punto tal que hacia 1970 estaba a punto de recibir el premio Nobel por sus publicaciones, asesoramiento y consejos, pero falleció 3 meses antes y no pudo recibir el premio. Pero la influencia de Kalecki sobre él, Kalecki era el principal economista en las Naciones Unidas, las conversaciones en polaco eran muy frecuentes entre ellos, y Kalecki, por su condición de polaco y de judío, tal vez no era suficientemente apreciado por los medios ingleses, excepto por John Robinson, que le dedicó a él muchísima atención. De todos modos, Kalecki es una de las figuras más influyentes sobre la capacidad en temas económicos que más tarde va a mostrar Don Miguel. También Don Miguel tiene contactos con los latinoamericanos. No se olviden que en los años 40, personajes latinoamericanos quieren formar una comisión regional similar a la que ya existía en Europa y en el Lejano Oriente, y eso le permite a él tener conexiones con elementos latinoamericanos. ¿Qué ocurre mientras tanto en Colombia? ¿Qué ocurre mientras tanto en Polonia?
En Polonia se impone el estalinismo. Aquellos miembros del ejército que lucharon en contra de los nazis, que se rebelaron en contra de ellos, son ejecutados, muertos por el nuevo régimen. Polonia, el estalinismo festeja ya en Polonia, pero sin embargo esto no afecta a Biączek. No hay ningún escrito, no hay ninguna expresión de su parte en contra de Stalin. Y cuando Stalin fallece en mayo de 1953, Biączek y su esposa y su hija resuelven tomar una decisión radical: abandonar las Naciones Unidas, abandonar Nueva York, abandonar la postura diplomática, sus documentos diplomáticos como miembro de la embajada polaca, y llegar sin documento alguno a México. Y llega a México sin conocer el idioma, y gracias a sus relaciones y a sus buenos amigos que había conocido cuando residía en Estados Unidos. La presencia de la señora Gall fue muy, muy importante en su llegada al país. En cualquier caso, empieza a estudiar castellano, establece relaciones o rejuvenece relaciones con mexicanos que había conocido en Nueva York, comienza a escribir en la revista Comercio Exterior, un marco en el cual durante toda su vida publicó más de 77, casi 80 artículos. Era su tribuna especial, particular, la revista Comercio Exterior. También publica en el Trimestre Económico, y nadie le pregunta si alguna vez estudió economía en términos universitarios, académicos, sistemáticos, etc. ¿Y esto por qué? Porque en México, en los años 50 y 60, aquellos burócratas que tenían altas posiciones carecían de títulos universitarios. Y la pregunta, ¿has estudiado? ¿De qué te has recibido? Etcétera, era una pregunta tal vez inoportuna, superflua, pero jamás se le hizo a don Miguel, afortunadamente. Incluso debo agregar que una persona como Víctor Elurquidi tenía solamente un primer título, nada más, de bachiller en Londres. Es decir, tenemos aquí un panorama, un escenario en los años 50 y 60 en México totalmente diferente al que podemos pensar o vislumbrar hoy en el mismo país. Muy poco tiempo después comienza a dedicarse a diferentes temas, y aquí pondré acento en los temas de la ciencia y de la tecnología. Por supuesto, don Miguel rápidamente constata que un país como México presenta no solamente un pronunciado rezago en materia de ciencia, tecnología y educación, tres elementos que están desde su punto de vista interrelacionados. También ve que en la medida en que hay algún incremento o progreso tecnológico, redunda en beneficio de una fina capa, de una estrecha capa de la población mexicana. Y esto le preocupa suficiente. Al mismo tiempo, él tiene contacto con diferentes científicos latinoamericanos preocupados por el mismo tema, el rezago acumulativo de América Latina en ciencia, tecnología y educación.
y decide dedicarse al tema y empieza a publicar no solamente sobre este tema, sino que cabe decir que don Miguel tenía una curiosidad sumamente amplia, sumamente densa. Los problemas económicos de México, por supuesto, le preocupaban en sumo grado. El hecho de que tempranamente conoce al famoso economista Domar, que forma parte del binomio Domar, que es un polaco que tuvo el acierto de abandonar su país antes de la invasión alemana en 1944. Y Domar le ayuda muchísimo en ese momento y también más tarde en su integración en los asuntos económicos, no solamente de México, sino también en las relaciones de México con Estados Unidos, de México con Canadá y otros países. En cualquier caso, el tema ciencia y tecnología se presenta en este momento, hablamos de los años 50 y 60, como un tema importante. Y reitero, sin desligarse de su preocupación por la integración de América Latina, otro de sus temas, y sin abandonar las relaciones, la naturaleza de las relaciones entre México y Estados Unidos, y en general de México con el mundo entero. El hecho, como él tiene una buena amistad con Echeverría, que será el presidente en 1970, presidente de México, logra convencerlo para que se cree el CONACYT, y en diciembre de 1970 el CONACYT toma vuelo por primera vez. Poco tiempo después, él se convierte en un funcionario del CONACYT y comienza a animar algunos proyectos dirigidos a promover la ciencia y la tecnología en México. Cabe indicar que esta inquietud de Bionczek por la ciencia y tecnología tuvo diferentes expresiones. Le interesaba a él cómo regular la inversión extranjera, por ejemplo, en México, con el objeto de que esa inversión redunde o beneficie no solamente a una fina capa en términos del ingreso, una fina capa de México, sino que también derrame sus beneficios a la sociedad entera. Él trata de formular por primera vez una política científica, tecnológica y educacional para el país, y en esta faena le ayudó en sumo grado sus relaciones con Japón. En general, quiero decirles que no conozco ningún economista y ningún personaje en realidad que haya viajado por el mundo con tanta frecuencia y a tantos países como don Miguel Bionczek. Me decía, cada vez que acepto una invitación y voy a un país, regreso con 2 de ellas y debo tomar una decisión a qué país iré yo en los próximos días. Y a pesar de esos viajes a casi todos los países del mundo que visitó, sin embargo, su capacidad para escribir no disminuyó. Sus libros son bien conocidos seguramente por el público interesado. De todos modos, el modelo japonés, que también para Kahn era muy importante, el modelo japonés es un modelo que le atrae sumamente, y él quiso adaptar o ajustar algunos elementos del modelo japonés a México sin mayor éxito, porque la resistencia del país, la resistencia
de los propios centros académicos a innovarse era excesivamente fuerte. En cualquier caso, don Miguel continuó trabajando en el CONACYT hasta más o menos 1976, cuando se produjo un cambio en la dirección. El director, que era Gerardo Bueno, tenía una relación simpática, favorable a don Miguel, pero el nuevo director resolvió, en un desayuno en el cual estuve presente, resolvió de una manera muy espectacular, diría, resolvió alejarlo de cualquier puesto en el CONACYT, y en ese momento sale de la institución y tiene la fortuna de que Víctor Urquidi le ofrece un puesto en el Colegio de México. Y allí inicia un nuevo tramo en su vida dedicado solamente a los asuntos petroleros. Entonces, para sintetizar el tema, diría que no hay duda que don Miguel ha tenido una gran importancia. En primer lugar, suscitar interés en el tema del rezago científico, tecnológico y educacional del país. Se ayudó con sus múltiples viajes, ejemplos que él vio en otros países, para bien o no tanto para bien, y representa una figura, don Miguel, que para entender esa evolución de la ciencia y la tecnología es simplemente indispensable. Su lucidez, la lucidez de don Miguel, siempre me impresionó. Su capacidad para criticar, a pesar, insisto, a pesar del hecho de que es un extranjero, de que su forma de hablar denunciaba que no era un mexicano puro, y esto en un ambiente, para aquellos que conocen la cultura mexicana, en un ambiente que puede ser hostil al extraño, al extranjero, etc. Sin embargo, él logró superar esas resistencias y logró convencer a las instituciones, particularmente al gobierno de Echeverría, de la necesidad de modificar la fisonomía, mejorar los avances científicos, tecnológicos, educacionales del país. Lamentablemente, su faena, estas labores de don Miguel no tuvieron el éxito esperado. En particular, cuando hoy, por ejemplo, observamos al propio CONACYT, en el cual él trabajó en su momento, hoy dividido por diferentes secciones, por diferentes personas, que el disenso de esas personas provoca un debilitamiento de la institución llamada CONACYT. Quiero decirles también que cuando en los años 70 don Miguel quiso ingresar al CONACYT como un investigador, fue rechazado. Y fue rechazado porque se le pidió constancia de algún título académico. Pero como no lo tenía, simplemente el CONACYT resolvió rechazarlo. Es decir, ustedes ven cómo esa plasticidad que encontramos cuando él llega a México en los años 60 se pierde mucho más tarde, cuando en los 70 él quiere ingresar a la institución que ayudó a formar. Tal vez en este momento haré un paréntesis o abriré un paréntesis por si hay preguntas de parte de ustedes.
Sí, Guillermo. José, puede continuar, todavía no hay preguntas. De acuerdo. Quiero decirles lo que hizo don Miguel, lo hizo también en un contacto muy cercano con otros científicos o con otras personas que tenían preocupación por el retraso acumulativo de América Latina. Entre ellos, quisiera mencionar busco. Sí, él quiso tener alguna relación, por ejemplo, con Thomas Kuhn. Como saben ustedes, Thomas Kuhn es un historiador de la ciencia que es muy, muy, muy importante. Es por lo que él llama los paradigmas que él creó y propuso en sus libros, cómo se producen los cambios, las rupturas, las revoluciones científicas, etc. Era un tema que también apasionó a don Miguel. Quiero decirles también que cuando él se preocupó por asuntos vinculados con la integración en América Latina y en Centroamérica en particular, también tuvo relaciones con diferentes personas, como Weizsäcker, por ejemplo, que en Colombia, que tuvieron algún papel o algún interés en los temas vinculados con el rezago de la ciencia y de la tecnología en América Latina. En cualquier caso, yo creo que el tema ciencia y tecnología y educación es un tema que sigue abierto, sin conocer, no conoce una solución tangible, por lo menos en México y tal vez, lamentablemente, no solamente en México. Acabamos de escuchar que también en Colombia y tal vez en Brasil y en Argentina por la inestabilidad y en Chile por la instabilidad política que les caracteriza, la situación, el letargo científico y tecnológico es sumamente grave. Ahora, ¿cómo se podría resolver ese letargo? Y aquí daré alguna idea más bien personal, basándome en la experiencia israelí. Todos ustedes conocen el concepto diáspora. Diáspora se refiere al conjunto de judíos, alrededor de 15 millones, que viven en el mundo. Pero al lado de esa diáspora hay hoy una diáspora israelí sobre la cual casi no existe literatura. Me refiero a más o menos 500,000 de personas, en su mayoría o científicos o inversionistas, que se encuentran en varios países, de África hasta China. Por supuesto, también en Estados Unidos, Inglaterra, Europa, etc. Esa segunda diáspora, que la llamo la diáspora israelí, es una creación deliberada del Estado de Israel con el objeto de fomentar la ciencia y la tecnología en Israel, que es una necesidad no solamente económica, sino, lamentablemente, sino también militar. Contemplando esa experiencia, la diáspora israelí, insisto, no la judía, la diáspora israelí, me pregunto, ¿por qué razón América Latina, los mexicanos, que son alrededor de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, los colombianos, que están en segundo lugar en los Estados Unidos, no constituyen una diáspora que podría ayudar no solamente
enviando dineros a las familias, que podría ayudar al desarrollo científico y tecnológico de los países latinoamericanos. Imaginemos por un momento, o yo me imagino por un momento, que de los 30 millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, habrá tal vez, para ser muy modesto, unos 100,000 estudiantes en Estados Unidos. De los 100,000 estudiantes en Estados Unidos, hay 10,000, por lo menos 10,000 científicos de altísimo nivel. Si es así, ¿por qué razón un país como México nos crea una diáspora deliberadamente? Les ofrece comunicación, inclusive les ofrece dinero con el objeto de tener una relación orgánica, sistemática con los científicos mexicanos que han resuelto instalarse y vivir como norteamericanos en Estados Unidos. Es decir, la creación de una diáspora mexicana o latinoamericana es un elemento que no ha sido hasta el momento, no ha sido planteado, y que yo me permito hacerlo conforme a la experiencia israelí, que es sumamente útil para este país. Reitero, Israel dedica más del 4%, tal vez el 4.5% de su producto a ciencia y tecnología, pero probablemente con esa ayuda o con esa formación de la diáspora científica israelí en el mundo, eso le permite tener una comunicación constante con la vanguardia, con los mejores logros de la ciencia en el mundo, no solamente en Estados Unidos, también en Singapur y en Corea del Sur, también en China. Es decir, que eso permite a este pequeño país, pequeño, 20,000 kilómetros cuadrados, nada más pequeño que muchas capitales de América Latina, le permite a este país tener un papel distinguido importante en términos de la ciencia y de la tecnología. Tan importante que incluso cuando se habla, y espero que solamente se hable, de una confrontación militar con un enorme país como Irán, Israel deberá revelar su capacidad para autodefenderse. Nuevamente pregunto si tienen preguntas, con mucho gusto haré referencia a ellas. Joseph, puede continuar. Eso, gracias, Guillermo. Eso implica que deberé tal vez ampliar mis ideas sobre el rezago científico-tecnológico también de América Latina. Yo creo que en la situación actual, el rezago científico y tecnológico de varios países de América Latina lamentablemente no tiene remedio. Lamentablemente, porque son otras los problemas que les inquietan. Lamentablemente, porque las grandes compañías, con las innovaciones más recientes, están satisfaciendo las necesidades de una minoría, de una capa muy ínfima de los países de América Latina, al punto tal, por ejemplo, que en México, aquellos productores japoneses de automóviles relativamente convencionales están pensando en cerrar sus fábricas,
debido al ingreso del automóvil que se autoconduce. Y la introducción de ese tipo de automóvil fabricado por los norteamericanos provoca, si no una quiebra, provoca por lo menos repensar si la actual producción dirigida por los japoneses en México, la producción de automóviles, tiene alguna posibilidad económica. Es decir, que la situación de América Latina hoy, desde mi punto de vista, es una situación muy, muy difícil, porque lamentablemente los políticos se dedican más a las rencillas y a las riñas internas en nombre de una ideología consistente o no. No tengo mi parecer al respecto, pero en cualquier caso, creo que América Latina, con una dedicación tan escasa, 1.7% en el caso de Brasil, que es lo más alto, pero con una inestabilidad muy pronunciada, con un ingreso de capitales y de tecnologías extranjeros, creo yo que la viabilidad a largo plazo en términos reales y efectivos de América Latina no me permiten ser optimista. Y reitero, si algún país de América Latina o en conjunto latinoamericano, y no me refiero tanto a las organizaciones regionales que, como te decía Guillermo, se ven muy beneficiadas en lo personal por la crisis de América Latina, la crisis monetaria en particular de América Latina. Creo yo que hay la posibilidad de crear, de fomentar una diáspora latinoamericana, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, una diáspora dedicada exclusivamente a los temas de ciencia, tecnología y desarrollo. ¿Qué país tendrá, o qué universidad, o qué personaje en América Latina tomará esta idea que he planteado, que los israelíes, que aquí en Israel se hace sistemáticamente? Me parece que podría ser una idea que tal vez sanaría o tal vez corregiría, repararía la lamentable situación actual. Pero para eso hace falta un poco más de imaginación y hace falta un poco más de solidaridad regional y, por supuesto, crear los mecanismos adecuados, incluyendo los financieros. Pero a mi modo de ver, solamente la creación de una diáspora científica latinoamericana en Estados Unidos y en Europa, inclusive en China y en Moscú, creo que esa fórmula podría resolver, tal vez, efectivamente, el rezago acumulativo de América Latina. Bueno, damos por terminada la conferencia, Joseph. Sí, sí, Guillermo, yo creo, pero yo con mucho gusto en cualquier otra oportunidad estoy más que dispuesto a ayudar, a ampliar comentarios, no solamente sobre los temas de ciencia y tecnología, sino también sobre la integración, la medida en que hay integración en América Latina, que es otro tema que me ha preocupado demasiado. También podríamos conversar sobre algunas tendencias que noto en la sociedad israelí
que conocerlas podría ser útil para los países latinoamericanos. Pero será en otra oportunidad, con mucho gusto. Bueno, Joseph, por favor, no abandone el set. De ninguna manera. Bueno, para conversar posteriormente. Con mucho gusto. Bueno, finalmente, pues agradecemos a Joseph Jodara su magnífico conversatorio en tono de Hamlet, con un tono personal, pero también bastante amplia sobre Miguel Bienché y su herencia intelectual, no solo para México, sino también para América Latina. En segundo lugar, pues su propuesta de crear la diáspora latinoamericana, utilizar a latinoamericanos en el exterior que han desarrollado su capacidad investigativa en ciencia y tecnología en beneficio del desarrollo tecnológico de América Latina. Yo creo que eso es fundamental. Se han hecho programas en Colombia, por ejemplo, se han hecho programas de atracción de los científicos colombianos que han estado por fuera del país durante mucho tiempo, pero parece que realmente no ha sido muy exitoso ese tipo de programas. Igualmente, pues digamos, entre otras cosas, explicado por la baja inversión en ciencia y tecnología. Pero es muy difícil atraer a los científicos en ciencia y tecnología a América Latina cuando realmente no hay los suficientes recursos pues como para sustentar su actividad. Entre otras cosas, pues América Latina tiene lo que llaman un drenaje de cerebros hacia los países desarrollados, forma y capacita a gran parte del personal científico y tecnológico, pero digamos, toman la ruta de la emigración y eso obviamente debilita las estructuras científicas tecnológicas nacionales, debido también a que básicamente América Latina se ha desindustrializado. O sea, cada vez más América Latina es un importador de tecnología, depende de la inversión tecnológica extranjera y eso debilita obviamente la aplicación de la inteligencia nacional a estas tareas. Entonces, realmente hay un círculo vicioso. Realmente América Latina escogió el camino de la reprimarización económica, la economía extractiva y realmente para esa actividad intensiva en capital importado, entre otras cosas, pues no se requieren muchos científicos, la formación de muchos científicos, de manera pues que el problema de América Latina tiene que ver con el tipo de modelo económico que hemos adoptado, basado en la dependencia del capital extranjero cada vez más, y la industria ha perdido, pues digamos, la industria y la agricultura en América Latina. Colombia se ha convertido en un país que importa 15 millones de toneladas de alimentos. Entonces, cuando el gobierno se queja que el precio de los alimentos está subiendo, debería haber pensado en ese efecto antes de implementar una política de libre importación de alimentos baratos, subsidiados en los países de origen, como Estados Unidos, Europa y otros países que subsidian fuertemente la agricultura. O sea, realmente tenemos un modelo que no aprecia la inteligencia nacional. No aprecia la inteligencia nacional y entonces ese es el resultado. Permíteme una pregunta. Permíteme, Guillermo, Sí. solamente algo que quede claro. Cuando hoy no hay necesidad de que científicos latinoamericanos o colombianos regresen a su patria, de ninguna manera. La diáspora israelí está compuesta por personas que viven cómodamente en Corea, en Estados Unidos, en Londres o en algunos países africanos
y no piensan ni se les pide que lleguen a Jerusalén, de ninguna manera. Es decir, que hoy, si tú tomas en cuenta la diáspora de científicos latinoamericanos, francamente creo que supera el 500.000 de personas con facilidad, mexicanos, colombianos, argentinos, en Europa y en Estados Unidos. Si establecemos por este medio que nosotros estamos utilizando, podemos crear contactos, podemos pedir asesoramiento, aconsejarnos con ellos sin necesidad de repatriarlos. Es decir, la tecnología nos permite ahora posibilidades que hace 10 o 15 años no teníamos. Y ojalá que tal idea de la diáspora, similar a la diáspora israelí, encontrarse con la diáspora judía. La diáspora israelí está siendo creada deliberadamente por el Estado israelí, que envía a las personas a Canadá, a Estados Unidos, a China, a Singapur, con el objeto de que ellos capten el adelanto en ciertos rubros de la ciencia y de la tecnología y por los medios electrónicos lleguen a conocimiento de sus colegas aquí. Esa fue la intención y creo que es una idea que en América Latina se podría adoptar e inclusive ampliar. Joseph, pero creo, pues, digamos, en el caso de Israel, que Israel tiene una base científico-tecnológica asentada en Israel mismo, amplia y generosa. Efectivamente, efectivamente, es decir, hay en Israel personas que muy bien entienden los mensajes que habremos de recibir desde Corea, Japón o Londres. Por supuesto que sí. Pero de todas maneras hay hoy la posibilidad de dar cursos, de no solamente consejos y orientaciones, sino inclusive dar cursos por los medios cibernéticos. De manera que la situación ha cambiado sustancialmente y debemos pensar en otros términos, por lo menos en ciencia, tecnología y educación. Bueno, entonces, finalmente, muchas gracias a Joseph por sus palabras. Y muchas gracias a quienes han escuchado han visto esta conferencia. En otra oportunidad volvemos en enero con las conferencias, el ciclo, debates, ensayos de economía. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, y a la familia. Muchos saludos. Igualmente. Gracias. Joseph. Sí. Por aquí ya terminamos, pero hay una pregunta pendiente. Sí. Que acaba de llegar aquí a la pantalla. Dice: buen día, un ensayista argentino escribió un ensayo donde la idea principal es el dominio del mundo por el hombre a partir de dos fuerzas motrices, el dinero y la razón, la técnica, hecha por el estudiante Amador Calle Loaiza. A partir de esta idea, él concluye que el hombre moderno es una abstracción. Debo confesar que no entiendo completamente los términos utilizados por Amador Calle, pero si él pudiera... Sí, la cosificación del hombre por la técnica, por supuesto, es un problema filosófico que ha sido tratado desde el siglo XIX hasta la fecha, y no solamente por los filósofos, también por los psicólogos. La cosificación del hombre puede darse no solamente a través de la técnica. Yo creo que hoy los medios de comunicación, particularmente los medios comerciales de comunicación, pueden llevar a la cosificación humana, y no solamente la técnica o la ciencia. En cualquier caso, es una pregunta que es importante
plantearla. Bueno, esa es como la pregunta saliendo del salón. Sí, en cierta medida. En cierta medida. Bueno, muchas gracias, Joseph. Muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad. De acuerdo, gracias, Guillermo, y preservemos la buena salud a pesar del COVID y sus descendientes. Por supuesto. Gracias.